¿Estamos grabando? Buenas, hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo está el clima allá en Florida? Yo no conozco una persona que no haya salido totalmente agradecido de un ritual de una planta medicinal. Pero que de se las alguna agarran manera, contra las que no tienen adicción. Las que tienen adicción justamente son claro, como cuando se habla del y DMT, por el foro las van incentivando. la dimetiltriptamina, sí, además de que hay Por las cosas que... pastillas, o sea, al final, bueno, no quiero Yo nombrar la tengo industria. receptores en el cerebro para esas sustancias de la planta y tengo receptores de cannabinoides, ¿viste? Entonces, ¿por qué criminalizan algo para lo que mi cerebro tiene receptores Y porque naturales? te da una información y te conecta con el todo, te conecta Total, con el te sube la entorno, frecuencia, con la naturaleza y la fuerza y la inteligencia de la naturaleza. te sube la frecuencia, te abre la cabeza y te abre el corazón, que es lo único que tendríamos que hacer los seres humanos. Sí. Lo único. Que Pero ahora por ahí ya no va a ser tanta falta un intermediario, ya podemos acceder directamente, si total, ponemos la antenita a donde la tenemos que apuntar. total, es que venimos muy lentito con la evolución, porque esto, no siempre tuvimos como una pata encima de nuestra cabeza, no dejándonos crecer o primero creer que tenemos un montón de potencialidades para hacer. No voy a lograr nunca si hay alguien que me está diciendo no podés, no podés, no podés, o eso no es normal. Ayer estaba hablando con un paciente que me decía, sí, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, le digo, yo no desearía nunca volver a ninguna normalidad porque la idea de normalidad está impuesta y digo, sí, todos conocemos la curva de Bell y de todo. Le digo, pero vos no podés encuadrar ahí en una fórmula matemática las características de una población de todo el mundo. Es lo único en donde las matemáticas ahí no nos van a poder ayudar. Para todo lo otro es una ciencia fundamental para todo, para la existencia misma, digo, pero en cuanto a las relaciones humanas y cómo el ser humano en sí, cómo la humanidad en general va evolucionando, digo, hubo como ciertos artefactos que son justamente estos mandatos, estas ideas de religiones, digo, uno habla a veces con amigos que en otro momento ni existía esa charla, ¿no? De decir, ponete, es un bebé, lo vas a bautizar, ni existía la pregunta, era algo como que si sos católico lo bautizás sí o sí, porque si no va a arder en el infierno, esa alma. Esas cosas que decís era como todo muy entre extorsión y amenaza, como nos venían manejando. Sí. Y hoy en día es como que, aunque esté todavía ese miedito, ¿viste? Sabemos que tenemos un montón de otras posibilidades y que podemos decidir diferente sin ponerme a toda la familia en contra, porque, como estamos diciendo, estas nuevas frecuencias hacen que todo se empiece a no ser tan rígido, a empezar a ver, bueno, quizás no es la única solución. Bueno, lo que estábamos hablando recién, antes de esta grabación, es esto de empezar a poder ser tolerante con estas distintas perspectivas que están surgiendo, siendo que ahora hay muchísima más como polaridad de bandos visible. Total. Y ahora lo que más rescato es este proceso interno de decir, yo puedo como respetar que el otro tiene una visión tan contraria a la mía y que tiene que ver esto de vivir desde el miedo o vivir desde, lo podemos decir, desde una mirada de más confianza, ¿no? de conexión o desde el amor. Entonces, creo que la invitación sería a revisar cuando nosotros señalamos con el dedo al otro, que yo siempre digo, 3 dedos me señalan a mí para ver de qué lo estoy acusando al otro. Por ejemplo, yo puedo decir, pero sos muy rígido en tu pensamiento o muy arrogante. Que Hay todos 3 dedos que espejos. me señalan a mí. ¿Qué me Todos pasa espejos. con mi pensamiento? Si yo también quiero imponer, pero no lo muestro, ¿no? Claro, claro. Porque yo también creo que lo mejor para salvar a la humanidad va a ser otro tipo de actitud. Bueno, es que yo estoy un poco pensando sí, porque la dualidad, la vida en la 3D tiene la dualidad como base. O sea, acá venimos a experimentar la dualidad y es todo en base al yin yang. Pero en como veníamos con tanto mandato y tanta cosa, sí era mucho más rígido
y había también como muchas polaridades de que no, yo pienso que esto es así, y el otro pienso que esto es así. Digo, ahora lo que veo de diferencia en la polaridad que está sucediendo ahora es que los que se desprenden hacia este nuevo pensamiento, que muchos le llaman este despertar, lo que justamente hace es que estás teniendo un pensamiento que es totalmente polar, pero ese mismo pensamiento te ayuda a que después no, justamente que seas más compasivo para el otro. O sea que en vez de que una determinada idea nos separe, nos termina uniendo, digo, porque terminamos entendiendo de que la diversidad es lo que termina siendo más beneficioso para justamente para la evolución. Si haríamos todos lo mismo, seríamos todos iguales, nadie haría nada y No, nadie es de una nada. inteligencia colectiva la que se despierta y poder reconocer las otras inteligencias, como decía esto de Ken Wilber, de reconocer distintas perspectivas, amplía tu propia conciencia. El otro día lo sentí como muy, pero muy alevoso cuando vino una persona que nos había pedido un favor de ir a llevarle el auto a no sé dónde. Me acuerdo que estábamos a mil con otra cosa y nos tocó la puerta así como enojada. Abriste la puerta, ¿viste? Y de repente te encontraste una persona que la tratás amablemente, porque decís, ay, ¿cómo estás? Cara de traste, para Latinoamérica, culo, orto, cola, no sé cómo lo quieran llamar. Y enojadísima, así con una actitud como diciendo, me tendrías que haber ayudado, porque, a ver, estoy a mil con otras cosas. Y de repente en el momento yo sentí que todo mi cuerpo, que esto es lo que yo digo que es el despertar de la conciencia de las emociones, de la brújula, ¿no? Las emociones como brújula te guían para un lado o para el otro. En este caso fue una sensación desagradable, de repente sentí culpa, de repente empecé como a observar mi culpa sin engancharme, pero el cuerpo seguía sintiendo esta sensación desagradable durante un rato. Me di cuenta, hasta tomé el tiempo para ver cuánto duraba, que esa es la manera en la que se puede trabajar esto. Entonces sos un observador observando tu emoción desagradable, que en este caso era culpa. Y después empecé a darme cuenta que yo no tenía por qué hacerle ningún tipo de favor, ya le habíamos hecho varios favores, pero esta demanda que estaba haciendo es porque estaba acostumbrada a que se les conceda todo, sin nada a cambio, o sea, no había ningún pacto ni acuerdo de te tengo que ayudar porque sos mi vecino en este caso todo el tiempo y dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque en este caso estábamos ocupados. Pero lo más importante de esto era lo que yo aprendía con el proceso, ¿no? De cómo el mecanismo de supervivencia básica es la culpa, es rompiste una norma, tenés que reparar esa violación, porque para pertenecer a un buen vecindario, que te ayuden y poder sobrevivir, vos necesitas que se active la culpa para darte cuenta que estás infringiendo una norma. Me pongo abogada, ¿no? Sí, Entonces ahí podés volver a la normalidad y decir, ay, perdón, no te ayudé con tal cosa. En este caso yo me quedé con la observación del proceso, entonces me sentí mal, sentí la culpa, después empecé a darme cuenta que en realidad era un mecanismo de supervivencia que se me había activado, una emoción desagradable, negativa, que yo no estaba infringiendo ninguna norma en realidad, porque eso era algo que estaba grabado, o alguna creencia, alguna valoración que yo tenía. Entonces, simplemente dejé que pase la emoción, y vos podés creer que cuando no me aferré a eso y dejé que pase todo ese tiempo emocional desagradable, apareció una nueva emoción, que para mí justamente por ahí es el positivo, o cuando uno se neutraliza en observación, o se pone como un observador neutral, como hacemos en mediación. Sí. Bueno, sentí compasión. Sí. Dije, ay, pobre chica, lo que está sufriendo esta mujer que está todo el tiempo pendiente de que la ayuden, no puede con su propia vida, no puede hacer nada sola. Siente que no puede nada. Piensa que no puede nada, depende de los demás, después sufre y se siente traicionada y defraudada por los demás, entonces pierde los pocos amigos que tiene. Entonces lo que sentí fue compasión, y no es lástima, no tiene nada que ver con la lástima. Yo creo que esta cualidad de compasión es comprensión. Comprensión. Sí, y no es lo que yo, porque yo antes tenía relacionado la compasión con que me da lástima a alguien. Esto no es que te da lástima, sino que podés ver donde el otro está parado. Sí, sí. Es que si nos quedamos en el mundo Matrix, ¿qué hubiese sucedido? Quizás me hubiese llamado y me decís, ¿podés creer que tengo una vecina acá desubicada? Porque siempre le hago de todo y ahora me viene a pedir... No el día, me cago el día. Y me agarra el hombro. Es como, ay, por favor. Y que ni siquiera, y ahí cuánta energía estamos gastando, porque me lo contás a mí, después quizás se lo contás a tu chico, y después se lo contás a y está quizás todo el día hablando del problema que tiene esta mina. Decís,
me estoy Claro. poniendo la energía en un lugar al Pepe que también estoy yendo contra la corriente, estoy perdiendo energía. Que cuando lo ves desde otro lado, digo, no solo podés sentir otras cosas, como recién decías, compasión, entendimiento, porque ahora vamos justamente hacia algo más empático, hacia un ser humano más empático. La conciencia También podés ver los mensajes, como decir, esto que me hizo sentir, a ver, lo observo, a ver de a dónde viene, si, por qué estaba sintiendo esta culpa, puedo soltar esos sentimientos, pero sí me quedo con un montón de aprendizaje sobre decir también, porque esto le pasa a mucha gente, es yo también tengo que saber poner un sano límite, Sí, porque hay es gente que me aprender a termina poner sacando límites. un montón de energía y como esta Sí, mujer que yo tendría que haber dicho, mira, mi amor, yo siempre que pueda te voy a dar una mano. Yo en este momento no puedo, no así que dame quiero. un tiempito. Ahora estoy en otro tema, por ahora no puedo. Igual fíjate, porque yo creo que vos podés mucho más. Y como que Sí, tal cual. termina creciendo un montón más. Y se me vino una cosita que quiero decir más, de que el ser humano naturalmente es un ser empático. Nosotros, el cuerpito este que tenemos con esta cabeza y este ADN, hace 200.000 años que no cambia absolutamente nada. Y los últimos cambiecitos en el ADN que se hicieron hace 200.000 años, uno de los cromosomas que se fusionan y nos da justamente una capacidad aumentada de empatía. Entonces, y el ser humano es naturalmente empático. Digo, cuando uno ve a alguien que se pega un palo en la calle mal, se cae mal y se golpea, lo primero que uno, o ves a alguien que se quiebra y lo primero que uno hace es como, ay, como que te duele a vos, aunque no le estés pasando, Sí. te duele a vos. Lo mismo que cuando vas pasando por una plaza y ves como me pasó el otro día a un chico que estaba con el perro todo con la panza para arriba y lo estaba masajeando y amasando y el perro estaba así como súper contento todo, o una pareja besándose, abrazándose y a uno le hace el oh. O sea, ya estamos en cuanto a eso, pero dentro de todo lo que son el tema de los mandatos y todo, una de las cosas que también lograron en la población es desensibilizarse, Sí. es el desapegarse de esas cosas. Por eso yo puedo ver de repente una película de si todo se muere y decir, sí, bueno, siempre todo se muere, la matan. Y normalizamos un montón de cosas que no es normal. La guerra no es normal. No es No. parte de la naturaleza humana. Ni la guerra, ni todo lo que tiene que ver con mala onda. Hay un montón de Coartar la excavaciones. libertad de otros, Un montón de esclavizarlos dentro de civilizaciones. distintos sistemas, No, los un más montón de sutiles y los más civilizaciones. obvios. Pero ahora que quiero que me digas eso. En un montón de civilizaciones, en las excavaciones, no encontraban ni una sola prueba de violencia en esa comunidad. No había armas, no había fosas comunes de humanos con heridas traumáticas. No existía. Entonces, eso también, un montón de. Vos pensás que la guerra también viene a través de la competición, porque yo tengo que ser mejor que el otro tiene esta idea, yo tengo otra, la mía es mejor, los tenemos que aplastar a los demás. Entonces, como quería como dejar un poquito en claro eso. ¿Qué me decías?